tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén bien y hayan pasado unos días hermosos con su familia. Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Mi nombre es Maylay y este es mi canal, Atrévete a Creer. Enseguida comenzamos. Y hoy, mientras me preparo para salir, ir un momentico a comprar algunas cosas que necesito y preparar la comida en casa, entonces quiero hablarles de un tema importante para mí y que quería compartir con ustedes: cambiar dinero por salud. Y bueno, todos queremos avanzar en la vida, esa es la verdad. Y no nos queremos mantener en un lugar estático, sino que queremos seguir avanzando, queremos lograr nuestras metas. Y eso fue el momento en el que yo decidí que era ya el momento justo para dar un salto, ¿no? Yo en ese momento hacía 6 años que estaba aquí, ya en Alemania, en el mismo trabajo. Y aunque para todos pareciera que era un trabajo estable, sí, era algo estable realmente. Pero bueno, yo estudié en Cuba y quería realmente cambiar un poco. Yo también soy una persona de las que llega un momento en que, bueno, ya soy capaz de saber que tengo que hacer otra cosa. Necesito cambiar, necesito nuevos retos y eso fue lo que pensé que debía hacer en ese momento. Y lo logré. Le dije adiós a mi antiguo trabajo, le dije adiós a mis queridos compañeros y me puse en una aventura que bueno, que en realidad fue algo que nunca olvidaré, porque ha sido una lección de vida muy importante para mí. Yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener todo eso que supuestamente había logrado. Todo había subido, como se dice, de salario bastante, y no me daba cuenta de que a medida de que estamos envueltos en esa vorágine de comprar, de tarjetas de crédito, de todas esas cosas que pensamos que son sumamente necesarias, son las cosas que cambiamos por nuestra paz, por nuestra tranquilidad, por un fin de semana sin estrés, por un momento de cuando se termina el trabajo, no llevarse esas preocupaciones para la casa. Y bueno, yo estaba completamente inmiscuida en toda esa situación. Primero era un trabajo nuevo, eran compañeros nuevos, eran situaciones nuevas. Y aunque yo había trabajado en Cuba con respecto a todo, bueno, parecido a eso, con respecto al programa que trabajamos, pero la situación que yo tenía en ese momento no era prácticamente la más ideal. Y ha sido y fue un reto enorme. Tan grande que, bueno, dio al traste con mi salud, no solo mentalmente, sino físicamente. Y comenzaron las alarmas. Las alarmas los fines de semana ya no los sentía de la misma manera. Siempre estaba preocupada. Me pasaba mucho tiempo pensando en las cosas que había hecho bien, en las cosas que había hecho mal, en cómo podía hacer lo mejor. Estaba muy agotada. Estaba incluso también de mal humor y empezó al traste con mi salud. A veces Dios nos va diciendo, este no es el camino. Él nos indica de alguna manera, pero nosotros no escuchamos. Primero sientes un malestar
Al menos así me pasaba a mí, sentía un malestar, siempre estaba con mucho estrés, con mucho mal humor, con ojeras. Yo podía disfrutar solamente el viernes, el sábado, ya el domingo estaba con esa misma tensión y yo decía, este no es el camino, pero estaba con un nivel de confusión en mi cabeza que yo decía, sí, esto no es, puede que no sea, pero es un trabajo bueno, es un lugar bueno, podía ir prácticamente podía ir a pie. Todo ese asunto de que siempre pensamos, ay, tengo un buen salario, puedo hacer más cosas, pero nos alejamos de nuestra salud y de nuestro bienestar. Y muchas veces es más importante tener quizás un poco menos, pero sentirte feliz. Dios siempre sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe dónde podemos estar, dónde podemos brillar con nuestra luz propia y qué es lo que realmente nos hace falta en un momento determinado. Hay veces que nuestra salud y nuestras cosas personales tienen que estar primero. Tenemos que ponernos a nosotros en primer lugar, porque si no, no estaríamos siendo nosotros mismos. Y muchas veces queremos comprar cosas materiales, que siempre digo en cada uno de mis videos, por supuesto que las necesitamos, no podemos vivir o no deberíamos vivir sin un techo, no deberíamos tener problemas para comprar nuestros alimentos. Si necesitamos algún tipo de medicina, también sería bueno tener el dinero específicamente para comprarla. Si tenemos que ayudar a nuestra familia, si tenemos que hacer algo en específico para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestro confort. Pero eso no quiere decir que tengamos una prioridad mayor que no sea, por supuesto, Dios, nuestra salud y nuestra familia. El cambio del dinero por salud es eso, es específicamente eso. Es estar en un lugar donde no nos sentimos bien, pero creemos que es muy importante todo lo que obtenemos allí. Y sabemos que al final siempre Dios provee de alguna manera u otra. Y no todos puede ser dinero. No todo puede ser cosas materiales. Y no todo es más importante que nosotros mismos. En ese punto debemos ser un poquito egoístas y decir, es importante mi salud, es importante mi bienestar y podré vivir con un par de euros menos, pero estaré feliz, estaré tranquila y estaré en paz. A veces pasamos la vida persiguiendo dinero como si fuera la única meta importante. Trabajamos horas interminables, sacrificamos el descanso, ignoramos el cansancio y dejamos para después a las personas que amamos. Creemos simplemente que el éxito está en una cuenta bancaria llena, en un carro nuevo o en una casa mucho más grande. Pero la vida, tarde o temprano, nos enseña una verdad que nadie quiere escuchar. El dinero puede comprar muchas cosas, sí, menos la salud y el tiempo perdido. Yo soy una persona bastante sana y el tiempo acá, el clima de acá de Alemania me hace muy bien. Bueno, señores, en esos 2 años de ese trabajo yo tuve de todo. A mí me dio neumonía, me daba gripe constantemente. Yo creo que mi sistema inmunológico estaba completamente mal. Estaba súper nerviosa
me pasaba todo el tiempo prácticamente entre el trabajo, la casa y el médico. Tanto fue así que, bueno, también me tuve que ir. Era constantemente el último tiempo ya enferma y realmente no creo que haya sido desde un punto de vista psicológico. Realmente no podía, me daban gripes constantemente, me enfermaba y luego comenzaron los problemas para lo que es las operaciones. Recibí 2 operaciones y bueno, realmente tenía que decidir, o era mi salud o era el dinero. Así que hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si en el camino te pierdes a ti mismo? No esperes a que la vida te obligue a detenerte para valorar tu salud, tu tiempo y a las personas que amas. Trabaja por tus sueños, sí, pero nunca al precio de tu bienestar, porque el dinero puede regresar, pero la vida no da segundas oportunidades infinitas. Y recuerda, el mayor tesoro que tienes no está en tu cartera, está en cada día que despiertas con salud. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado porque lo he hecho con mucho amor para ustedes. Recuerda, Atrévete a Creer es un canal de fe, de esperanza y de amor. Nosotros nos vemos nuevamente. Adiós.